Ok, entonces estábamos acá. El uso de los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, que eran la mayoría de uso endovenoso, los de vía oral no llegaron a salir al mercado. Estos llegamos a tener al país y fueron utilizados en los casos de angina inestable de alto riesgo, infarto de miocardio ST no elevado y en los casos de que se colocaban dispositivos intracoronarios. En la actualidad han sido dejados de lado, son muy poco utilizados, ¿no? Y los análogos de la agregación plaquetaria, como son el caso de los del Lilopros, por ejemplo. Entonces vamos a centrarnos fundamentalmente en el ácido acetilsalicílico y en los inhibidores del ADP ligados al receptor P2Y12. Acá está en la plaqueta donde actúa, ¿no?, la aspirina a nivel de la inhibición de la ciclooxigenasa de tipo 1, los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, que son la expresión de la membrana para, a través de puentes de fibroinógeno, unir a las plaquetas, ¿no? Ahí actuaban los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, los receptores PAR, que todavía no tienen aplicación en la práctica clínica, y el receptor P2Y12, tenemos a las tienopiridinas, la ticlopirina, que fue la primera de esta familia, fue retirada porque apareció púrpura trombocitopénica, y luego apareció el clopidogrel y el prasugrel es el más reciente de esta familia. Pero también tenemos los antagonistas del receptor de ADP reversibles, como el caso del ticagrelor, el cangrelor de vía parenteral, que no ha salido todavía al mercado, y el elinogrel, que todavía está en fase de investigación. Bueno, hablemos de la famosa aspirina. Y la famosa aspirina actúa bloqueando la producción de la ciclooxigenasa, por lo tanto evita la producción de tromboxano y evitará de esta forma la agregación plaquetaria y la activación de la plaqueta. Esta acetilación de la ciclooxigenasa va a ser irreversible y se va a unir a la ciclooxigenasa de manera irreversible, como estoy diciendo, valga la redundancia, y por lo tanto, para que este efecto pase, vamos a tener que esperar que haya una nueva producción de plaquetas con ciclooxigenasa libre de ácido acetilsalicílico, de esta acetilación, y por lo tanto ese paso demora entre 5 y 7 días. La inhibición de la ciclooxigenasa de tipo 1 interfiere con la formación del tromboxano, por lo tanto, y ese es su principal efecto antitrombótico. ¿Está avanzando las diapositivas? ¿Aló? Sí, doctor. Ahora sí, ya. Están indicadas fundamentalmente en la prevención de la cardiopatía isquémica para prevenir el riesgo de infarto de miocardio, tanto en la cardiopatía isquémica crónica, sea silente o sintomática, la angina de pecho, en las síndromes de insuficiencia coronaria aguda, como la angina inestable y el infarto agudo de miocardio, como tratamiento del infarto, ¿no? En los casos de revascularización cardíaca asociada a intervencionismo coronario y colocación de stent, o a la cirugía de revascularización miocárdica posterior a ella, para prevenir la obstrucción de los bypasses aortocoronarios y de la evolución de la enfermedad arterial nativa. En la prevención del desorden cerebro y tratamiento del desorden cerebrovascular de tipo isquémico, sobre todo en el infarto de miocardio y en el accidente isquémico cerebral transitorio, y en los pacientes con diabetes mellitus. Antiguamente se pensaba que todo paciente adulto mayor, que todo hipertenso debería recibir aspirina. Ya hace 3 años esta pregunta ha sido resuelta en un congreso mundial, y definitivamente todos los pacientes no deben recibir aspirina. Solamente aquellos pacientes que tengan enfermedad arterial aterosclerótica diagnosticada, sea infarto, sea angina inestable, sea accidente cerebrovascular isquémico, o sea simplemente la enfermedad isquémica ya diagnosticada. Y los pacientes con diabetes mellitus de alto riesgo, ¿no?
el resto de pacientes ya no deberían recibir aspirina. Esos que le daban a los abuelitos por si acaso, eso ya se ha visto que no es tal como lo plantea. Las reacciones adversas medicamentosas más frecuentes del ácido acetilsalicílico son a nivel del aparato gastrointestinal, producen gastritis, úlcera, dispepsia y pudiendo llegar a la hemorragia digestiva, ¿no? Pudiendo llegar a la hemorragia digestiva. Está contraindicado en los casos de intolerancia, de hemofilia, de hemorragia digestiva reciente, o si es que fuera una fuente de hemorragia tal cual, ¿no? Esto es lo que les decía, ¿no? Ya tenemos los estudios más recientes en que demuestran que aspirina versus placebo en pacientes en general, pues no producen mayor beneficio y sí más bien aumentan el riesgo de sangrado en las personas. Entonces, cuando evaluamos al ácido acetilsalicílico en esa fina balanza que evalúa eficacia y seguridad, vamos a ver que previene el infarto de miocardio en pacientes con diagnóstico de cardiopatía isquémica, previene el ictus isquémico, el accidente isquémico cerebral transitorio y por lo tanto los eventos cardiovasculares mayores en pacientes que tengan enfermedad arteriosclerótica. La seguridad, pues hay riesgo de sangrado mayores, de hemorragia intracraneal y de hemorragia gastrointestinal. Esto no es en pocos casos, por lo tanto debemos valorar y dar al paciente que realmente necesita para proteger estos factores, ¿no? Y buscar que el paciente controlar, prevenir y evitar que se desencadenen este tipo de eventos perniciosos. Luego tenemos a los a los inhibidores del receptor 2, del receptor relacionado a la plaqueta, como ya los habíamos mencionado, y vamos a comenzar con el ticagrelor, ¿no? En general los tres actúan sobre este receptor, solo que el ticagrelor se une al receptor, ¿no? Relacionado al lugar donde se fija el ADP, este receptor P2Y12, el ticagrelor se va a unir a él de manera reversible. Es el primer inhibidor de esta familia reversible. No interactúa con el receptor del ADP. Y esta es una diferencia importante con las otras moléculas. Entonces, al modificar la forma del receptor va a impedir que este se active por acción del ADP, inhibiendo de esta manera la agregación plaquetaria. El ticagrelor en comparación al clopidogrel, ¿no? Es una droga que ingresa y una vez absorbida es metabólicamente activa. No requiere activarse para convertirse en una droga activa. En cambio, el clopidogrel necesita un proceso de oxidación dependiente del sistema de citocromos a nivel hepático para poder producir una metabolito activo y poder recién actuar sobre la plaqueta. Y esta citocromo es muy variable, hay muchas isoformas y existe una variabilidad individual muy amplia, lo cual hace que el efecto del clopidogrel sea mucho más amplio, que vaya desde la inactividad hasta la actividad al 100%. En cambio, la del ticagrelor obtiene mejores índices de interacción. Si comparamos, el ticagrelor propiamente químicamente es una ciclopentidiltriazolpirimidina y el clopidogrel es una tienopiridina. La inhibición es reversible con el ticagrelor, es irreversible con el clopidogrel. No hay variabilidad en los citocromos, en la interacción con el citocromo, porque no necesita metabolizarse el ticagrelor. En cambio, el clopidogrel para activarse necesita interactuar con el sistema de citocromos. La inhibición de la agregación plaquetaria a los 30 minutos con ticagrelor es del 40% y con el clopidogrel por esta variabilidad es del 8%. Y a las 2 horas esta inhibición del ticagrelor sube al 88% y del clopidogrel al 38%, lo cual lo pinta como una droga más efectiva.
Esto es lo que les decía, la variabilidad de la inhibición plaquetaria. Miren cómo existen diferentes rangos del porcentaje de inhibición plaquetaria, ¿no? Yendo desde porcentajes muy bajos hasta un porcentaje elevado de inactivación plaquetaria. En cambio, con el ticagrelor, todas prácticamente están por encima del 60% luego de las 12 primeras horas, ¿no? Y si comparamos, pues, el estudio CURE, que fue el estudio primario con clopidogrel, disminuyó los eventos como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular cuando se sumó clopidogrel al tratamiento de aspirina. Quiere decir esto que este grupo de fármacos debe utilizarse asociado a aspirina, salvo que exista alguna indicación especial que haga que esto no sea así. Luego vino el estudio Tritón para el prasugrel, ¿no? Y demostró que el prasugrel, en adición a la aspirina, comparado contra clopidogrel, tuvo un mayor porcentaje de disminución. ¿Y por qué el Tritón, el prasugrel tiene menos impacto comercial? Porque las indicaciones son mucho más limitantes. Pacientes menores de 75 años, pacientes con función renal mayor de 30, de tasa de filtración glomerular, y esto hace que el porcentaje de pacientes sea menor. Porque los pacientes que llegan con infarto de miocardio suelen ser pacientes adultos mayores y muchas veces tienen las tasas de filtración glomerular alteradas. En cambio, el ticagrelor, el estudio Plató, demostró pues una tasa de disminución significativa de la mortalidad por todas las causas en comparación con el clopidogrel solo. Están indicadas estas moléculas, tanto el clopidogrel, el ticagrelor como el prasugrel, en síndromes coronarios de tipo infarto de miocardio o angina inestable, en los pacientes post-angioplastía que se les ha colocado un dispositivo coronario como un stent, y en los accidentes cerebrovasculares isquémicos, sobre todo el clopidogrel. Ya salieron los estudios también con ticagrelor y no he leído estudios con prasugrel al respecto. Efectos adversos, fundamentalmente el sangrado, pueden producir sensación de falta de aire, que puede ser tolerada y mejorar con el paso de los días. Pero si esta disnea persiste, es significativa y causa desaturación, debe suspenderse el fármaco. Puede producir bradicardia y bloqueo auriculoventricular. Hay que ver que la frecuencia cardíaca no disminuya de manera significativa, ¿no? Si disminuye menos de 50, hay que descontinuar el fármaco. Contraindicado en caso de que haya hemorragias activas, ¿no? Y estos fármacos debemos suspenderlos siempre antes de toda cirugía. La aspirina, como el clopidogrel, el ticagrelor y el prasugrel, por lo menos 5 días antes de cualquier procedimiento quirúrgico. Para cultura general, los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, como el abscisimat, el tirofiban y el epifibatide, actúan a nivel de este receptor de la glicoproteína 2B3A en la membrana de la plaqueta activada. Esta proteína se expresa en la plaqueta activada para producir agregación plaquetaria. Pueden ocasionar trombocitopenia y sangrado. Su uso es fundamentalmente parenteral. Los de uso oral no llegaron a salir al mercado y se usaba en los casos de síndrome de insuficiencia coronaria aguda ST no elevado, que iban a ser sometidos generalmente a angioplastía. Vamos a ver los anticoagulantes. El más antiguo de este grupo, las heparinas que actúan pues fundamentalmente a nivel de la antitrombina, van a formar un complejo con la antitrombina de tipo 3, ¿no? Evitando que ésta se una al factor 10 activado y por lo tanto va a inhibir la agregación plaquetaria, la acoagulación, perdón. Su efecto es antitrombótico y se va a prolongar fundamentalmente el tiempo parcial de tromboplastina. Y este es cómo nosotros podemos monitorizar si está actuando o no, si está dentro de los rangos adecuados o no. Su efecto adverso más importante es el riesgo de hemorragia, la disminución de las plaquetas
y la alergia que puede existir porque es un derivado biológico originalmente. Se monitoriza el tiempo de tromboplastina y debemos tener un rango terapéutico que debe ser de 2 a 3 veces el valor basal. Quiere decir que el paciente cuando ingresa debemos tener un tiempo de tromboplastina basal antes de comenzar el medicamento. Y una vez que comenzamos el medicamento debemos medir a las 2 o a las 4 horas y luego cada 4 a 6 horas el rango terapéutico que debe estar entre 2 a 3. Una vez estabilizado en 3 medidas sucesivas ya podemos esto diferirlo y hacerlo cada 12 horas. Pero cuando el índice terapéutico o el índice del tiempo de tromboplastina va por encima de 3 veces el valor basal, aumenta el riesgo de sangrado. Entonces, eso hay que considerarlo. Si el aumento es leve, ¿no? 3.3, 3.5, bajamos la dosis. Si el aumento es significativo, 4.5, 5, suspendemos la infusión. O si hay signos de sangrado, ¿no? Ok. Cuando hay signos de sangrado, hay antagonista de la heparina, que es el sulfato de proteína, que es un medicamento que va a evitar, va a revertir el efecto de la heparina, ¿no? La dosis que se utiliza del sulfato de proteína es de 1 mililitro por cada 100 unidades internacionales de heparina, ¿no? Y se dan en periodos, se administra de manera lenta durante 3 minutos, cada 10 minutos, pudiendo llegar hasta 50 miligramos de dosis total. Muy bien. Está indicado la heparina en los síndromes de insuficiencia coronaria aguda, como infarto de miocardio o angina inestable, en la angioplastía con colocación de stent, en la trombosis venosa profunda y en la tromboembolia pulmonar. Cuando se coloca la heparina no fraccionada, que es el nombre completo, la heparina no fraccionada, normalmente damos un bolo de 5.000 unidades endovenosas en bolo rápido. Y luego diluimos, preparamos una dilución que más o menos contenga 25.000 unidades en 500 mililitros, lo cual hace pues más o menos que nosotros de esa solución debamos pasar 1.000 unidades por hora. ¿Para qué? Para que el tiempo de protrombina esté entre 2 a 3 veces el valor basal. Si nosotros no llegamos y estamos en 1.7, 1.5 del valor basal del tiempo de tromboplastina, debemos incrementar la dosis, ¿no? En cambio, si la dosis nos ha llevado a un valor 3, 4 veces, 5 veces el valor basal, hay que disminuir la dosis o si hay signos de sangrado, incluso suspender la dosis. ¿Ya? Pero en vista de que había mucha variabilidad en su respuesta, en su manejo, había que estar muy pegado a él y la frecuencia de problemas hemorrágicos no era rara, sino más bien era frecuente, aparecieron las heparinas de bajo peso molecular. ¿Qué es la heparina? La heparina no fraccionada la recortaron, llamémoslo así, y le dieron un peso estándar. Y con eso consiguieron varias cualidades importantes. Tenemos la enoxaparina, la dalteparina y la nadroparina, ¿no? Y vienen a pesar la tercera parte de una heparina no fraccionada, mejora su biodisponibilidad, mejora su vida media plasmática más prolongada. La vida media plasmática de la heparina era de alrededor de 4 horas, de esta es de 12 horas, y se administra por vía subcutánea. No necesita una infusión continua, ¿no? Es una dosis fija, no necesitamos estar titulando la dosis de acuerdo al monitoreo del tiempo de tromboplastina, ¿ya? Y eso hace mucho más cómodo y seguro su uso. Y tenemos, pues, de que estas moléculas actúan a nivel del factor 10 activado,
fundamentalmente, ¿ya? Van a evitar, pues, la formación del complejo se van a unir a la antitrombina y va a evitar que se una al factor 10 activado, ¿no? Y de esta manera el efecto va a ser la interacción con la antitrombina 3 y la trombina. Va a inhibir al factor 10 activado y va a producir una inhibición de la unión entre el factor 10 activado y el factor 2 activado, que es parte de la cascada de la coagulación normal. Se utiliza en casos de síndrome de insuficiencia coronaria aguda, tipo infarto de miocardio, angina inestable, accidente cerebrovascular isquémico, trastorno tromboembólico pulmonar o trombosis periférica, y en la profilaxis de la trombosis, aquel paciente que no se moviliza, que tiene peso corporal importante, que va a ser sometido a una cirugía de cadera, paciente que tiene alto riesgo de trombosis, que tiene insuficiencia venosa, es mejor darle profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Su efecto adverso, sangrado mayor y sangrado menor, igual que la heparina no fraccionada. Entonces, ¿por qué usamos esta? Porque tiene mayor afinidad por la antitrombina 3, tiene menor interacción con el factor plaquetario, con el endotelio, y es menos neutralizada que la heparina no fraccionada, tiene una vida media más prolongada y tiene un mejor efecto antitrombótico, un mejor efecto anticoagulante, ¿no? Interactúa con el factor tisular del plasminógeno, lo cual potencia su efecto. Ambas son inactivadas por la protamina, pero la heparina no fraccionada atraviesa la placenta y la heparina de bajo peso no la atraviesa. Por eso en las pacientes gestantes, si tienen problemas trombóticos durante la gestación, como es la trombosis venosa profunda en las gestantes, utilizamos heparinas de bajo peso molecular. La heparina no fraccionada requiere un control y un monitoreo estricto del tiempo de tromboplastina, lo cual no requerimos con la heparina de bajo peso molecular. Por su uso endovenoso en infusión, y hay que estar titrando y monitorizándola. El uso es estrictamente hospitalario de la heparina no fraccionada, y de la heparina de bajo peso molecular puede ser administrada en el domicilio, tal y como ha sido recién en la última pandemia por COVID-19. Se describe trombocitopenia con la heparina de bajo peso molecular, y la trombocitopenia es menos frecuente con la heparina no fraccionada. Luego vamos con los inhibidores directos de trombina, básicamente para que los conozcan, la vivaluridina, ¿no? Y el megalatran fueron dos que fueron muy utilizados. Ya prácticamente solamente queda utilizarlos en el intervencionismo coronario, cuando se colocan dispositivos intracoronarios. Inhiben de forma directa la trombina, ¿no? No necesitan ninguna otra cosa, independientemente de la acción de la antitrombina 3, como sí requieren las heparinas. Entonces, esto no promueve, por lo tanto, la agregación plaquetaria, y tiene una superioridad si la comparamos con la heparina no fraccionada, de casi el doble. De alrededor de 30% es el porcentaje de actividad sobre la trombina y la heparina no fraccionada, y del inhibidor directo es del 70%. La iridina se utiliza en las angiografías para ver el flujo coronario en los pacientes sometidos a trombolisis, pero produce mucho sangrado. La vivaluridina se une de manera reversible a la trombina, reduce el riesgo de muerte o infarto a los 30 días con menor tasa de sangrados. Es la que todavía se utiliza en los procedimientos de intervencionismo coronario. Tenemos la anticoagulación oral, ¿no? Las moléculas como la antivitamina K, ¿no? La warfarina, los cumarínicos, la familia de los cumarínicos, y en el Perú tenemos básicamente la warfarina, ¿no? Van a inactivar a la vitamina K a nivel del microsoma hepático, interfiriendo la formación de los factores 2, 7, 9 y 10, ¿no? Vamos a tener que la warfarina se va a unir
a la enzima epóxido reductasa de la vitamina K, impidiendo que pase de su forma oxidada a su forma reducida, y al estar en su forma reducida vamos a evitar pues la descarboxilación de estos factores procoagulantes a nivel del hígado. Vamos a evitar que se descarboxilen, ¿no? Y pasen a ser factores activos a la circulación, que no se produzcan de manera adecuada. El problema es de que tiene múltiples interacciones esta molécula. La warfarina tiene no menos de 80 interacciones farmacológicas. ¿Por qué? Porque se metaboliza a nivel del citocromo P450, isoforma 12,9. Y por acá hay muchas drogas, como han venido escuchando a través de todo el curso. Analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, o sea, fármacos sumamente utilizados se metabolizan por esta vía. Es también transportada por las proteínas plasmáticas y también tiene una interacción importante con los alimentos. Al ser una antivitamina K, los alimentos con alto contenido de vitamina K van a disminuir su efectividad. Y por lo tanto, los vegetales de hoja verde que suelen tener contenido importante de estos alimentos, de este componente alimenticio como la vitamina K, pues debe ser evitado. ¿Por qué? Porque disminuyen el efecto de este fármaco. Contraindicado cuando el accidente cerebrovascular es reciente, cuando hay casos de hipertensión no controlada porque incrementa el riesgo de sangrado, cuando hay cirrosis hepática porque en el hígado se alteran los factores de la coagulación y se produce en la insuficiencia hepática un mayor riesgo de sangrado, ¿no? Y en el embarazo, tanto en el primero como en el tercer trimestre. En el primero por malformaciones y en el tercero por el alto riesgo de sangrado. Así como la heparina tenía el tiempo de tromboplastina, la warfarina tiene el tiempo de protrombina. Pero a diferencia de la tromboplastina, que independientemente nos fijamos en que debe ser 2 a 3 veces el valor basal, acá se ha creado un índice, el INR, para ver si está el paciente bien o mal anticoagulado. ¿Por qué? Porque la protrombina había varias marcas, orígenes, países, unidades de medida y no se podía estandarizar su uso. No podíamos usar todos el mismo idioma, ¿no? Acá, una pequeña corrección. En la fibrilación auricular ahora tratamos que la coagulación, el INR, esté entre 2 a 3 veces, de 2 a 3 el INR. Ya no tratamos que esté de 1.5 a 2. En la trombosis venosa profunda y en la tromboembolia pulmonar, paciente anticoagulado con warfarina debe estar entre 2 a 3 de INR. Y cuando tiene prótesis valvulares, sobre todo prótesis valvular mitral, entre 2.5 y 3.5 de INR. Cuando el paciente tiene una sobredosificación, puede tener un INR prolongado sin sangrado activo, ¿no? O pequeñas petequias, equimosis que pueden aparecer. Y ahí lo que hacemos es disminuir la dosis, o si el sangrado es activo o importante, suspenderla. Si la hemorragia es grave, ¿no? Debemos administrar vitamina K, porque esta es una antivitamina K. Entonces administramos vitamina K por vía endovenosa, ¿ya? Y si no responde al tratamiento o el sangrado es significativo, es importante, está causando shock, etcétera, hay que pasar factores de la coagulación, plasma fresco congelado e incluso sangre completa. La dosis recomendada de vitamina K en la hemorragia grave es de 5 a 10 miligramos, asociado a plasma fresco congelado o a crioprecipitado. En la hemorragia potencialmente mortal, 10 miligramos de vitamina K, plasma fresco congelado, crioprecipitado, factor 7 activado recombinante. No tenemos acenocumarón ni fenprocumarona en el país. Y está indicado fundamentalmente en los casos de infarto de miocardio con baja función sistólica, a pacientes que han tenido un infarto y tienen un trombo en el corazón, o pacientes que tienen fibrilación auricular posinfarto, en los pacientes que tienen trombosis venosa y tromboembolia pulmonar, en pacientes con fibrilación auricular y en pacientes con prótesis valvular cardíaca. De todas estas indicaciones, quizás la única que hasta ahora tiene
una indicación de tipo 1 sin duda es la prótesis valvular cardíaca. ¿Y por qué las otras no? ¿Las otras han desaparecido? No. Lo que pasa es que han aparecido los anticoagulantes de acción directa o los nuevos anticoagulantes, como es el caso del Rivaroxaban, el Apixaban y el Dabigatran. Y estos tienen una actividad del Rivaroxaban y el Apixaban sobre el factor 10 activado de manera directa y el Dabigatran sobre el factor 2 activado. ¿No? ¿Qué otras cosas diferencian estos fármacos? La dosificación. Dabigatran es de una dosis cada 12 horas, el Rivaroxaban cada 24 horas y el Apixaban cada 12 horas. Y estas hay que ajustar la dosis a la edad. Pacientes adultos mayores con más de 75 o 80 años debe disminuirse la dosis del Pradaxa a 110, la dosis del Xarelto a 15 y la dosis del Apixaban a 2.5 miligramos cada 12 horas. Pero también aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal con función, con tasa de filtración glomerular inferior a 30. Originalmente el Xarelto era menor a 50. Hoy día como que se ha estandarizado en tasa de filtración menor a 30. Contraindicado, como le digo, en la insuficiencia renal grave, ¿no? En la hepatopatía o problemas de sangrados activos. Y el efecto adverso más frecuente con ellas es la hemorragia, ¿no? El sangrado. ¿Qué ventajas tienen los nuevos anticoagulantes o los anticoagulantes de acción directa frente a la antivitamina K como la warfarina? No interactúan con los alimentos, el paciente puede comer de todo. No va a tener problema de ese tipo. Segundo, puede consumir cualquier otro fármaco sin el riesgo de que se potencie el efecto de la warfarina y el paciente comience a sangrar. Y la dosis es fija. La dosis de la warfarina va a ser variable, ¿no? Un día toma una tableta, por ejemplo, un esquema puede ser media tableta todos los días. Si el paciente conseguimos su INR adecuado, está bien. Pero si no, le subimos media tableta el lunes, miércoles y viernes, media. Y martes, jueves y sábado, una. Le damos dosis variable. Entonces, es incómodo también para eso, para el paciente. La semivida corta, el efecto no desaparece rápidamente y este tiene que ver con un tema de seguridad. La vitamina K tiene que suspenderse 5 días antes de una cirugía. Los anticoagulantes de acción directa, 12 o 24 horas antes, según el tipo de cirugía. No hay necesidad de un puente para ir a la cirugía. Como este se suspende 12 horas antes, lo operan y listo. En cambio, con la vitamina K, dejarlo 5 días aumenta el riesgo de trombosis. Hay que colocarle una heparina de bajo peso molecular como terapia puente al procedimiento quirúrgico. ¿Es conveniente para el paciente? Sí, más fácil su uso, etcétera, y no requiere monitorización de exámenes de sangre. Es más seguro, hay menos problemas de sangrado con mayor eficacia. Y al tener todos estos, también costo-efectividad es mejor un anticoagulante, aunque el precio parecería más caro, pero te estás evitando la consulta médica, te estás evitando el costo de los exámenes de laboratorio, ¿no? Y entonces estamos diciendo que ya con eso los precios más o menos van a equipararse. Las indicaciones de estos, fundamentalmente la fibrilación auricular, ha desplazado a la warfarina, en la trombosis venosa profunda ha desplazado a la warfarina, en la tromboembolia pulmonar ha desplazado a la warfarina, ¿no? Y en la fibrilación auricular en el paciente infartado también ha desplazado a la warfarina. En el único caso que estos no han logrado superar a la warfarina es en el caso de la prótesis valvular cardíaca, ¿no? Pero la vitamina K es antídoto de la warfarina. Estas moléculas al principio no tenían antídoto. El dabigatran ya tiene un antídoto que es un anticuerpo monoclonal, que es el idarucimab, sisuzumab, ¿no? Que va a evitar pues que el dabigatran lo va a neutralizar y va a evitar que se ligue al factor 2 activado, ¿no?
Y este es un fármaco que hay que prepararlo, tiene un alto precio en el mercado y lo utilizamos fundamentalmente cuando hay sangrado grave o potencialmente fatal, cuando hay una hemorragia intracerebral o una hemorragia digestiva grave, activa. Finalmente, los fibrinolíticos, ¿no? Se va a formar esta red de fibrina cuando el paciente va a tener un problema de activación, de lesión vascular, se va a formar el trombo plaquetario, se va a formar la red de fibrina, ¿no? Y pues se va a formar el trombo. Este trombo que se forma por acción de la trombina, ¿no? Se activa la coagulación y se forma la trombina, fibrinógeno y fibrina. Esta va a formar, pues, el coágulo. Pero el cuerpo tiene un mecanismo natural que va a liberar el factor activador del plasminógeno. El plasminógeno libre va a transformarse en plasmina, ¿no? Y esta va a actuar sobre la fibrina produciendo la lisis del trombo. La plasmina va a romper esta red de fibrina y va a liberar a la arteria. Tenemos fibrinolíticos inespecíficos como la streptokinasa y uroquinasa de primera generación, los de acción intermedia, el TPA, que es el que se sigue usando en el Perú hasta la fecha, y específicos como el caso del alteplase, tenecteplase, retiplase y la neteplase. En el mercado peruano ha habido tenecteplase, streptokinasa y TPA fundamentalmente. Contraindicado en todos aquellos pacientes que puedan sangrar. Si tiene una disección aórtica, si tiene un accidente cerebrovascular menor a 1 año, traumatismo encefalocraneano, neurocirugía, hemorragia activa en las últimas 6 semanas, si ha tenido una cirugía o traumatismo o una hemorragia en las últimas 6 semanas, una reanimación cardiopulmonar las últimas 3 semanas, si la hipertensión no es controlada, tiene sistólica mayor a 180 y diastólica mayor a 110, si ha tenido punciones vasculares en las últimas 2 semanas, si ha tenido úlcera en los últimos 3 meses, neoplasia intracraneal, pancreatitis, embarazo y porperio, endocarditis, tuberculosis pulmonar e insuficiencia hepática. Estos casos son contraindicaciones a tener en cuenta cuando debemos considerar si el paciente debe ser fibrinolizado. ¿Cuándo está indicado? Cuando hay un infarto con elevación del ST y estamos dentro de las 4 primeras horas, el paciente puede recibir este tipo de fármacos. En los casos de tromboembolia pulmonar con compromiso hemodinámico, cuando hay shock, se utilizan los fibrinolíticos. Los casos de trombosis de las derivaciones arteriovenosas, ¿no? En el caso de las fístulas, por ejemplo, para diálisis, en la trombosis de las prótesis mecánicas cardíacas y en el accidente cerebrovascular también puede colocarse este tipo de medicamentos, o sea, que hay un protocolo muy estricto. No debe estar dentro de las 6 primeras horas, debe tener una tomografía o resonancia que diga que es un accidente cerebrovascular isquémico y recién entonces podemos trombolizar. En todos los hospitales del país no tenemos tomógrafos o resonadores disponibles las 24 horas, lo que hace que este esquema sea inviable en el Perú. Efectos adversos fundamental, la hemorragia intracerebral y la recurrencia de la obstrucción. La hemorragia intracerebral, paciente con infarto, por ejemplo, tiene aspirina, clopidogrel, heparina de bajo peso molecular, ¿no? Y le ponemos fibrinolisis, el riesgo de sangrado aumenta. Entonces hay que tener cuidado con la interacción entre anticoagulantes, antiagregantes y fibrinolíticos. Y la recurrencia de la obstrucción. Paciente cuando viene infartado y le colocamos esta sustancia, existe el alto riesgo que se vuelva a obstruir la arteria en las siguientes 24 horas y esto ocurre hasta en el 20% de los casos. ¿No? Y para terminar, si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo. Solo podemos ayudar al que se deja ayudar. El que no se deja ayudar, no lo podemos ayudar. Ese paciente
que viene y no quiere tomar la medicación, pues si es que no hace caso, no lo podemos ayudar. Milagros no hacemos. Aplicamos el conocimiento científico a un determinado problema para su solución, pero el que finalmente lleva el tratamiento es el paciente. Si hubiera alguna pregunta. No hay preguntas. Muy bien. Día lunes, 3 de la tarde, el examen. ¿Correcto? Doctor, disculpe, ¿podría subir archivo antes de que se retire la reunión sus diapositivas de hoy día? Ok, Gracias. listo. Eso sería todo, jóvenes. Hasta luego. Gracias. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.